Entonces decíamos, Juan era pobre, coma, pero honrado. ¿Sale? Entonces decíamos, nivel literal, sujeto con dos características. Nivel inferencial, que probablemente ya está muerto, que probablemente ya es rico. Pues, el nivel inferencial es las deducciones que empezamos nosotros a realizar. Vamos con el último nivel, que tiene que ver con el nivel crítico. Nivel crítico. ¿Qué hay en el nivel crítico? Pues en el nivel crítico necesitamos hacer una evaluación de lo que se está diciendo para comprobar si efectivamente lo que nos están diciendo es cierto. ¿Qué necesitamos preguntar para comprobar que efectivamente Juan era pobre y honrado? A ver, Arnold. No. Digo que cómo, profe, que tenemos que hacernos preguntas para Sí, tenemos que plantear preguntas para verificar si efectivamente Juan era pobre y honrado. ¿Qué tendríamos que verificar para comprobar eso? a lo mejor conocer, no, preguntarle a uno de sus cercanos si Juan aún vive o Juan realmente sigue estando pobre o podría ser algo así, ¿no? Ok, ahí está lo primero. Primero dice compañero que tenemos que comprobar la situación actual de Juan. Dice su compañero, pues vamos a verificar primero si no se ha muerto. ¿Sale? Vamos a verificar si efectivamente es pobre y sobre todo sus características de valores. A ver, Arnold, ¿cómo puedes tú verificar esa situación de Juan? ¿A quién le tendrías que preguntar? Como a uno de sus cercanos, ¿no? Amigos, familiares o investigando dónde vive para Efe. modo de comprobar si era pobre. Ok, bueno. Pues primero que nada, chicos, tienen que establecer ustedes una relación con el autor de la persona que lo dijo. En todo caso, Arnold me tendría que preguntar a mí, que yo soy el autor de esa frase, de preguntar acerca de la situación de Juan. En caso de que yo dé una respuesta afirmativa de que Juan no está muerto o sí está muerto, ya tendría que irse con fuentes secundarias, ya tendría que investigar a la gente cercana a Juan, o tendría que revisar otras posibilidades para entender que efectivamente Juan ya murió y si efectivamente era pobre. Pero ahí está la cuestión. Cuando nosotros investigamos, chicos, y nos empezamos a dar cuenta, no preguntamos directamente al sujeto, preguntamos propiamente al autor. Es decir, si ustedes, no sé, revisan una obra de Albert Einstein, pues no le van a preguntar a Albert Einstein, primeramente porque ya no existe, pero sí le pueden preguntar al autor de esa obra, basada en Albert Einstein, acerca de lo que está diciendo para comprobar si es cierto o no es cierto. Eso es lo que hace el nivel crítico, chicos. El nivel crítico es analizar todo un contexto. Por ejemplo, yo les preguntaría, Alfredo, ¿por qué Juan es pobre? ¿Por qué no trabaja? ¿Y cómo sabes que no trabaja? ¿Por qué me lo dijeron? ¿Quién se lo dijo? Pues eso es secreto, profe. No se puede contar los secretos. Este, tendríamos que comprobar primero y tendríamos que revisar o sea, tendríamos que revisar el concepto de pobreza. ¿Sale? Vamos a revisar el concepto de pobreza. Entonces, una vez que nosotros revisemos el concepto de pobreza, y lo acabamos de ver hace rato, donde decíamos que tenemos que tener parámetros y conocimientos previos. ¿Para qué?
Pues para tomar nosotros ciertos criterios o ciertos juicios. Revisando el término de pobreza, una vez que nosotros revisemos el término de pobreza, ¿qué vamos a comprobar? Si era cierto o no. Efectivamente, una vez que nosotros revisemos el término de pobreza, ahora sí, vamos a llegar a la conclusión si Juan es o no es pobre, o no era pobre, ¿sale? Porque si resulta que la pobreza maneja niveles económicos muy bajos y los de Juan están por arriba de sus niveles económicos, entonces Juan no era pobre, ¿sale? Entonces, esa es otra parte del asunto del nivel del nivel crítico. ¿Qué otra cuestión tenemos que analizar basado en esta oración? A ver, chicos, ¿qué más tenemos que comprobar? Chicos, no se me duerman. Que si hay trabajo en donde vive. Hay trabajos donde vive. ¿Qué tal si no hay trabajo y por eso es pobre? Ah, ok, tenemos que revisar su contexto, ¿sale? Vamos a revisar todo su contexto, todo su entorno. ¿Es pobre porque quiere o es pobre porque no hay? ¿Sale? Punto bien importante ese sentido. Vamos a revisar todo su contexto. Y aparte de su contexto, también tenemos que analizarlo a él. Analizar al personaje. Y cuando decimos analizar al personaje, tendremos que revisar sus características emocionales, sus habilidades, sus competencias. O sea, a lo mejor Juan es una persona con discapacidad y por eso se le dificulta conseguir trabajo y eso lo lleva a la pobreza. Todo eso tenemos que analizarlo para llegar a una conclusión. Ahora hablamos de honradez. ¿Qué es la honradez? ¿Por qué se dice que Juan es honrado? Pues no lo sabemos, chicos. O sea, no sabemos por qué el autor o por qué yo, que soy el autor, catalogamos que Juan es honrado. A lo mejor porque nada más me tocó ver lo que una vez regresó una cartera con 50 pesos, ya digo que es honrado. Pero días después encontró otra cartera con 500 pesos y no la regresó. Entonces, también Entonces Juan es ratero. ahí ya tenemos otra conclusión, que solamente para ciertas cosas aplica la honradez, pero para otras cosas no aplica la honradez. Por lo tanto, nos puede llegar a que es una persona pues de doble moral, no tanto así de ratero. O sea, si se dan cuenta, chicos, ya a un nivel crítico empezamos nosotros a desmenuzar muchísimos elementos y llegamos a una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión de esta oración de Juan era pobre pero honrado? A ver, chicos, a qué conclusión ¿Cómo podríamos dijo, llegar? profe? ¿A qué conclusión podríamos llegar de Juan era pobre pero honrado? De que pues, hay que primero, antes de interpretar bien, bueno, en este caso de decir, no, pues Juan era pobre, hay que primero interpretar y analizar a lo mejor el personaje para no de llegar al punto de que, pues a lo mejor Juan era un mañoso y a lo mejor sí tenía trabajo, pero pues no quiso trabajar y por era pobre. O al revés, a lo mejor ya no existe y por eso está diciendo que Juan era pobre o algo así, no sé. Primero hay que analizar cada término de la oración. Efectivamente, como dice su compañero Arno, o sea, tenemos que analizar todo acerca de Juan, todo de lo que se está diciendo, inclusive de quién lo está diciendo. A lo mejor Juan es mi hijo y la lógica nos dice que pues un papá nunca va a hablar más de su hijo, ¿vale? Entonces tenemos que analizar todo acerca de la oración, chicos, ¿para qué?
pues para nosotros poder inferir o para llegar a una conclusión. Dice por aquí Clavijo, Juan puede estar muerto y si fue así, era buena persona, pero puede ser por el simple hecho de que tal vez esté muerto. Y sí, efectivamente, coincido con el pensamiento de Clavijo. Muchas veces porque están muertos, les guardamos respeto y ya no hablamos mal de la persona. ¿Sale, chicos? Entonces, esa es la parte que yo pongo de ejemplo en el que es el nivel crítico, porque el nivel crítico nos lleva a revisar más allá de lo que está escrito. Y empezamos a revisar, bueno, ¿cuándo se dijo eso? ¿En qué contexto se dijo? Vamos a revisar quién es Juan. Si el autor de esa frase todavía vive, vamos a preguntarle por qué la dijo, por qué la hizo. Y empezamos a revisar muchas cosas y llegar hasta una conclusión. Actualmente no podemos llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque no conocemos ni a Juan, no conocemos ni su contexto, no tenemos definido qué es la pobreza, qué es la honradez, y eso nos debilita o nos impide llegar a una conclusión contundente. ¿Sale? Entonces, esos son los 3 niveles de lectura que ustedes tienen que manejar, chicos. Si se dan cuenta, partimos desde la comprensión hasta lo crítico. ¿Sale? Y una nos llevó a la otra. Identificamos elementos, deducimos elementos y evaluamos elementos. No podemos ir más allá de la evaluación porque no tenemos más elementos. Hasta que no sepamos quién es Juan. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Quedó claro entonces esta parte de los niveles de lectura? No, ninguna. Ninguna duda, excelente. Ok, pues vamos a revisar el nivel literal, que es el nivel que hemos estado revisando ahorita. Aquí está, nivel literal. ¿Qué es el nivel literal, chicos? Pues bien fácil. El nivel literal dice aquí la diapositiva que se comprende de la información de manera textual según el sentido exacto de las palabras. Ahorita les voy a pasar una lectura, chicos. Les voy a dar unos 10 minutos para que la revisen. Déjenme ver dónde la tengo. Aquí está. Ok, ¿se alcanzan a ver todos una liga y 2 preguntas? Sí. El chat, ¿no? Sí, en el chat, aquí en el Zoom Group Chat. Sí, profe. Ok, chicos, bueno, van a entrar a esa liga, chicos. Entren en esa liga y en esa liga hay una lectura. Es una cuartilla, son 4 párrafos nada más. Una vez que hayan realizado la lectura, quiero que por favor me digan, ¿qué sujeto participa en la lectura? ¿Sale? Ustedes van a definir quién es el sujeto y cuáles son las características de ese sujeto. Características tanto físicas como emocionales. ¿Sale? Les doy 10 minutos para que respondan esta lectura. Son las 11:20, 11:30. Continuamos con la clase. ¿Sale, chicos? 10 minutos, por favor, ahí revísenlas en sus dispositivos o si están en su lab, pero necesito por favor que resuelvan esas 2 preguntas.
Ok, chicos, comenzamos. Regresamos. Estaba, ahorita antes de continuar, un pequeño comercial. Estaba revisando la plataforma de Meet. ¿Alguien de ustedes la está utilizando en otra materia, la de Google Meet? No. No. Déjenme checarla el fin de semana aquí en casa con ahora sí que con. Regresamos a nuestra lectura. La lectura se llama Prisa, es de Octavio Paz. Le vamos a preguntar a Arnold. A ver, Arnold, usted dígame. La primera pregunta, ¿qué sujeto participa en la lectura? Pues yo la verdad le puse, bueno, contesté, que no sabe quién es, pero podría ser que se trata de un joven que apenas va creciendo en su vida, algo así, o un señor. ¿Un joven o un señor? ¿Cuáles son las características, pues se pudieran decir físicas o emocionales de este sujeto? Yo le puse que se veía que era una persona depresiva, le faltaba tener libertad, que está cansada y quisiera salir al mundo sin tener preocupaciones. Ok, una persona hasta cierto punto angustiada. Gracias, Arnold. A ver, Alfredo, usted dígame quién es qué sujeto participa en la lectura. Por lo que yo leí, creo que entendí que era un ave. Un ave. ¿Por qué un ave? Ajá. Porque creo que he estado, bueno, según la lectura decía que tiene mucha prisa, que tiene que volar e irse a otro lugar, cosas así de Ajá. que una persona normal pues no puede hacer. Ok. Y según sus características, pues que tenía mucha incertidumbre, pues, que tenía muchas dudas sobre que no pertenece ahí, que no se siente a gusto y que debe encontrar su lugar. O sea, pues con lleno de incertidumbre y no se siente a gusto con lo que está ahorita en su vida. Ok, entonces ya es por ese, su compañero Ardel dice que es una persona, su compañero Alfredo dice que es un ave, ¿sale? Donovan, ¿usted qué sujeto participa en la lectura y cuáles son sus características? Yo digo que es una persona Es una persona. que ya está pensando en el día de mañana porque comenta que lleva mucha prisa y ya está pensando qué hacer el día de mañana, que se lo come la prisa. Que se lo come la prisa, ok. Gracias, Donovan. Por aquí su compañero Alberto dice, habla de la vida, en específico, la vida de un hombre y su necesidad de vivir cada momento de su vida. No quiere morir, quiere vivir todo lo que se pueda. ¿Sale? Entonces ahí entra ahí el criterio de cada persona. O sea, ya habla de la persona. Lo que no nos dice Clavijo es cómo ve esta persona, qué características tiene esta persona, características físicas, inclusive hasta emocionales. Ok, chicos. A ver, regalado Rosales. Al principio de la Ajá. lectura, al principio de la lectura dice, torpor. Nos habla de la palabra torpor. ¿Qué entiende ahí? ¿Alguien revisó la palabra torpor? Yo, A ver, Morales, ¿qué significa eso? dice que es que. Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se llama? Quitarle podría decir, su hábitat natural a un animal o como que modificar cómo vive ese animal. Es lo que yo investigué. Ah, Y que porque dice que entonces, ¿qué quiere decir eso que dice, a pesar de mi torpor, de mis ojos hinchados? O sea, a lo mejor se refiere que o sea, su vida cómo estaba y La cambió. Ah. ajá, y eso, que cambió de repente en un instante, bueno, yo digo, Ok, dice por ahí, a pesar de mi torpor, inclusive dice, de mi aire recién salido de la cueva. ¿Qué es la cueva? A ver, chicos, ¿qué es la oh, cueva? en la cueva,
Dice, a pesar de mi torpor, de mis ojos hinchados, de mi aire recién salido de la cueva, a lo mejor también por su compañero Alfredo lo relaciona con un ave, en un hábitat. Yo lo relacioné más con un murciélago. Un murciélago. ¿Los murciélagos viven en cuevas? Sí. 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 Ok. Entonces está hablando de un murciélago. Salvador, ¿habla de un murciélago o habla de una persona? Yo más me voy por el animal. Que es que le entiendo como por un murciélago. No, un murciélago. Ese compañero habla de un murciélago, El cual lo tienen como animal. que lo tienen como animal Bueno, sí, en una jaula. en una jaula. Es lo que yo entendí. César, ¿lo era? ¿Habla de un murciélago o de una persona? Disculpe, profesor. Que si la lectura habla de un murciélago, de un animal o de una persona. Pues yo diría que de un murciélago. Habla de un murciélago. Entonces, pero Bueno, sí. ¿de qué tiene prisa el murciélago? ¿A poco los murciélagos viven apresurados? Bueno, se podría entender que pueden buscar comida o refugio. Pueden buscar comida o refugio. Ok, chicos, pues miren, lo que acaban de hacer ustedes ahorita es un proceso que dentro de la lectura literal le llamamos el proceso de observación. ¿Y en qué consiste la observación? Bueno, la observación consiste, chicos, en fijar atención en un objeto o en una situación. ¿Para qué? Para identificar sus características. De acuerdo a lo que nosotros leemos, chicos, tenemos nosotros que imaginar y visualizar lo que literalmente ahí dice. Si habla de, si, o sea, si nosotros ya visualizamos a una persona, pues tenemos que identificar qué tipo de persona es y qué características tiene esa persona. Eso nos va a ayudar en la comprensión. Su compañero Salvador dice, pues es que habla de un murciélago, habla de un animal. El otro compañero dice, habla de un águila. Aquí la cuestión es de que tenemos que seguir avanzando en la lectura para comprobar si efectivamente está hablando de una persona, de un águila o de un murciélago. Porque con todos estos elementos, chicos, a lo mejor la persona que escribió este texto nos está hablando en metáfora. Y al hablar en metáfora, entonces está poniendo otro tipo de elementos que nos dan a entender cosas distintas. ¿Vale? Por eso les digo, hay que poner mucho énfasis, chicos, en todos los elementos de la lectura, porque dice el primer párrafo, a pesar de mi torpor, de mis ojos hinchados, de mi aire recién salido de la cueva, no me detengo, tengo prisa. Ahí pudiéramos entender que sí que es un animal. Siempre he tenido deprisa. Día y noche zumba mi cráneo la abeja. Y ahí viene la pregunta. ¿A poco los animales tienen cráneo? No, creo que están hablando acerca de la era prehispánica, que se supone que antes los cavernícolas vivían en cuevas. Se dice que cuando vivían en cuevas, a la hora cuando salen, se hinchaban sus ojos y a lo mejor es con que es eso con que está tratando de explicar el autor, se está refiriendo a eso. A lo mejor, bueno, yo la relaciono así porque, Es que dice, bueno, más bueno, yo adelante, me lo imagino así. es que más adelante dice, voy y vuelo, me revuelo y me revuelco, salgo y entro, me asomo, oigo música. Los animales escuchan música, me rasco, medito, me digo, maldigo, cambio de traje, digo adiós al que fui, me demoro con el que seré, nada me detiene, tengo prisa, me voy. ¿A dónde? No sé. Nada sé excepto que no estoy en mi sitio.
O sea, si se dan cuenta, chicos, no está hablando de un animal, sí está hablando de una persona. Y está hablando de una persona en cierta situación. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de elementos nos van a permitir a nosotros visualizar qué tipo de persona es. ¿Sale? Bueno, en este momento está a punto de sacarnos la aplicación, chicos. Salimos y regresamos luego, luego. ¿Sale? Para terminar con esta idea y ya dejarle sus evidencias.